Buenas noches. En los últimos días, en los días hábiles últimos, hubo corrida del dólar, hay también una discusión no resuelta por el tema de las tarifas, hay posiciones distintas del gobierno y de la oposición sobre estos dos temas. Hay, por lo tanto, un problema económico que lo vamos a tratar con los diputados Marco Labaña, que es del Frente Renovador, y Eduardo Amadeo, que es de Cambiemos. Los dos son economistas. Y hay un problema político porque todas las decisiones que se toman tienen consecuencia en las encuestas, en el Parlamento y en la vida cotidiana de la gente. Este tema lo vamos a tratar con Jorge Macri, que es intendente de Vicente López, presidente del grupo Vapro, el Banco Provincia, y desde ya todos sabemos, primo del presidente Mauricio Macri. Y con Julio Bárbaro, que es el principal asesor que tiene hoy la conducción del Partido Justicialista. Bien, como les dije, el debate político sobre la situación política del país, valga la redundancia, y Julio Bárbaro y Jorge Macri, o Jorge Macri y Julio Bárbaro. Lo primero que quiero preguntarles entonces a los dos es cómo ven la situación del país desde la política. Yo veo una debilidad de la política argentina frente a la sociedad. Digo, la confrontación del kirchnerismo con el gobierno para mí está agotada y hay mucha desesperanza. O sea, la política argentina todavía no logró devolverle a la sociedad la esperanza cierta en un futuro. Y yo voy por la calle y me para, y el que me para me dice, ¿saldremos? Y de esa pregunta hay angustia. Y eso es la dirigencia en su totalidad, gobierno y oposición. Yo creo que hay una política nueva que se está gestando. Creo que Cambiemos es una expresión de parte de esa política. Una política que prioriza la gestión, decir la verdad. Me parece que durante mucho tiempo es como que la gestión y la política estuvieron como divorciadas, ¿no? Tanto que el peronismo se olvidó de gestionar. Y la provincia de Buenos Aires es una demostración de ello. Y yo viví las dos provincias, la de Scioli y la de María Eugenia. Y veo hoy un gobierno que, además de hacer política, de ver cómo ganamos elecciones, asume decisiones que transforman la realidad. Yo lo puedo hacer en Vicente López, creo que se puede hacer en otros lados. Ayer, o en estos días, llovieron 170 milímetros. Lugares que se inundaban, hoy ya no se inundan. Y ahí donde hubo inundaciones, hubo una provincia con intendentes de cualquier color político tendiendo la mano y trabajando, pero con recursos además. Cuando nos tocó llegar, Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires tenía menos recursos que los de Vicente López. Entonces, me parece que hay que volver a reconstruir esto. Y la decisión de decir la verdad y asumir costos. Siempre se especula mucho con esto de si el gobierno ha perdido imagen o no. Yo creo que invertimos la imagen. Tomamos decisiones que tienen algunos costos, pero que después vuelven en un país mejor. Nos pasó gobernando la ciudad, me ha pasado a mí gobernando Vicente López. Cuando empezó Mauricio con las bicisendas, con el Metrobús, era todo rilla, era todo cargada. Después se transformó en políticas que nadie puede discutir. Decir la verdad respecto de las tarifas tiene que ver con esto, porque ha habido mucho populismo, mucha mentira. Nos decían que nos regalaban las tarifas de la luz, del gas, como si el regalo fueran ellos metiendo la mano en sus bolsillos para darnos algo. En realidad nos la regalaban a cambio de no cloacas, de no obras, de más inundación, de más pobreza, de bolsos que volaban por arriba de los paredones o de las rejas de algún convento o pseudo convento. Entonces, me parece que esa es la política que queda atrás. Hay muchos que tienen ganas, y esto no es un tema de edad. Me parece que Julio es un demócrata que quiere traer mucho de esto al peronismo de nuevo, pero hay que ver si el peronismo está a la altura de eso. Yo siento que Cambiemos está haciendo un aporte en ese sentido. Me parece que, digamos, yo acepto y asumo que hay una historia de falta de ejecución, y eso está a la vista. Creo que hay un gerenciamiento del nuevo gobierno que también está fuera de debate. Ahora, yo diría, hoy, como está la Argentina, volvemos a exportar cuero e importar zapatos. Digo, hay un modelo de sociedad que está más allá de gobierno y de oposición, que no lo discutimos hace tiempo, que no define qué produce, qué exporta y qué importa. Con lo cual nos encontramos con un endeudamiento que no puede detener la inflación
y no puede detener el juego del dólar. Digamos, después de un cierto tiempo donde se va agotando la crisis que deja el gobierno anterior. Yo creo que el problema del Fondo Argentina, se acepta que ellos gestionan mejor, fuera de discusión. Pero el modelo de país tal cual está instalado, para mí, en 2 años deja un 8 o 9% más de pobreza. Entonces, lo que yo miro, vos verás al revés. Obviamente. Sí, pero claro. yo creo que la pobreza va creciendo y no achicándose. No coincido. Para empezar, porque creo que estamos trabajando en serio en recuperar una educación que es el único puente real a la educación y a la salida de la pobreza. Más allá de la realidad de generar empleo, de bajar la inflación, el puente real de movilidad social es la educación pública. Y en la ciudad lo logramos, y en otros lugares que venimos gobernando lo logramos. No es casual que en Vicente López tengamos el mejor índice de aprender de la provincia de Buenos Aires. Solo el 14% de los chicos no aprobaron. ¿Por qué? Porque trabajamos en capacitación de los docentes, porque estamos cerca de las escuelas, porque llegábamos inglés de primer grado. ¿Eso es toda la provincia, todo el Eso país? se puede hacer en todos lados. Es un problema de tiempo. Yo tuve la suerte de llegar 4 años antes que el resto de Cambiemos a la provincia de Buenos Aires, que María Eugenia y que muchos de los intendentes. Es cuestión de tiempo. Yo no lo logré en mis primeros 2 años. Hoy llevo 6 y ya uno empieza a notar una diferencia. Sin ninguna duda, si no invertimos en esas variables, no hay salida real de la pobreza. Y yo creo que, sin ninguna duda, es una discusión de modelos. Es un modelo que fue construido para hacerse dueño del Estado como partido político, invirtiendo las prioridades, donde la prioridad era yo soy el dueño del Estado. Ese es el peronismo. Ese es el peronismo que tuvimos en los últimos años, inclusive más allá, diría yo, del kirchnerismo, pero ante el kirchnerismo exacerbado a su máxima expresión, o un Estado que ve la necesidad de volver a ponerse al servicio de la gente, donde hoy nos toca estar a nosotros y después vendrán otros, y ojalá que lo hagan mejor que nosotros en nuestro espacio político o de otro. Nosotros estamos acá durante un periodo de tiempo limitado. Es decir, usted no coincide con esta descripción que hizo Julio Bárbaro de un país que no sabe muy bien de exportaciones, importaciones. No, de hecho, importábamos combustibles, que éramos exportadores natos. Recién en enero de este año volvimos a poder exportar durante un corto periodo de tiempo gas a Chile. Un conducto de gas, un gasoducto que habíamos construido para exportar se transformó en importador. Nuestros aliados en el mundo, ¿cuál era nuestro negocio como país de ser aliado de Venezuela? Comprarles gas a precios ridículos. O sea, eso era un modelo que nos dejó niveles de pobreza y exclusión. Porque yo insisto en este concepto. No podemos hablar solamente de pobreza desde el índice puro del nivel socioeconómico, sino de las oportunidades. Hay hogares que están en un asentamiento y tienen niveles bajos, pero sus hijos van a la escuela y estudian y tienen más chance de dejar de ser pobres que algunos que están hoy fuera de la pobreza, pero que durante muchos años no construyeron una cultura del trabajo y la educación y están signados a la pobreza. Entonces, esto es lo que nos dejó el peronismo y es lo que estamos cambiando. No tengo ninguna duda que vamos a dejar un país dentro de 1 año y medio para que la gente decida quién continúa gobernándolo, mucho mejor que el que recibimos, porque ya es mejor que el que recibimos. Una pregunta que les quiero hacer, más allá de lo que quieras contestar, Julio, es si ustedes consideran que el presidente está débil por estas últimas sacudidas del dólar, de las tarifas y lo demás, y hasta dónde está el peronismo, si ustedes lo ven dispuesto a llegar con su oposición en este momento. Yo creo que el peronismo primero tiene que asumir una autocrítica profunda. Yo esto no lo discuto, lo digo todos los días. Sin autocrítica no hay vitalidad, no hay vigencia. Y además, porque en alguna medida, si yo digo, fue Cavallo, Labaña y Kichilov, digo, fuimos todos. Algo ahí. A mí me parece que la dirigencia política, sigo discutiendo esto, gerenciar es tener el rumbo seguro. La Argentina no sabe dónde va. Y esto... Es decir, el gobierno de Macri no sabe dónde va. No, nosotros tampoco sabíamos dónde. Hace años que la Argentina perdió el rumbo. O sea, no tiene un sistema productivo lógico y esto no lo da el mercado. Esto se piensa. La concentración económica, esta discusión que yo tengo, digo, si cada farmacia que Casa Farmacity es un clase media que pasamos a clase baja. Y estamos haciendo cadena de kioscos, cadena de bares, todo se va concentrando. El capitalismo tiene un enemigo en el Estado y otro en la concentración de lo privado.
Si el dinero no tiene distribución, la democracia tampoco la tiene. Y eso no es solo ustedes, viene de nosotros. Pero el país, si no detiene esa concentración, la destrucción de la clase media no termina. Bueno, pero acordemos que han habido algunos pasos, unos buenos primeros pasos en este sentido. Definir quiénes son nuestros socios con quienes tenemos que discutir en el mundo para ver qué lugar salir tenemos de en el mundo. Venezuela te lo firmo, ¿no? Eso... Es un paso adelante. Es un paso adelante. Sin ninguna duda, el capitalismo y la concentración económica requieren un Estado presente, ágil y eficiente. Y que ponga límites. Exactamente, presente, ágil y eficiente, para poner límites, para potenciar las capacidades individuales del emprendedor argentino y desarrollarse. Yo no creo que nos estemos transformando en un país que vuelva a importar, sino que estamos definiendo modelos de agregaduría de valor muy claros. Y esto ocurre todos los días. Se generan empleos con agregaduría de valor. Ahora, obviamente, en un país que redefine sus prioridades y vamos hacia un país donde puedas comprarte una casa y tal vez te compres algunos plasmas menos, porque la economía de una familia, Julio, vos la comprendés. Jorge, es siempre la misma. Eso es un modelo. No, pero espera. Yo te lo firmo, eso lo dieron ustedes, no lo dimos pero vos nosotros. me lo firmás y no me lo dejás desarrollar. Entonces, yo lo que te digo es, pasar de un país donde el consumo espurio, rapidito, era la alegría del fin de semana, a un país donde puedas volver a tener tu casa, reestructura una economía distinta en el país. Y va a haber más gente trabajando en la construcción y que hay que ayudar a relocalizarse, pyme de la construcción, y menos por ahí en consumo superfluo. El Estado tiene que ayudar en eso. Los intendentes lo tenemos que hacer también, porque estamos cerca, porque conocemos al pyme que sufre y al pyme que tiene potencialidad. Pero yo no creo que no tengamos un modelo, que no sepamos hacia dónde ir. Lo que pasa es que pensar que 20 y pico de años de un sin rumbo se ordenan en 2, sería muy ambicioso. Mi tesis es, yo acepto lo que vos planteás y además lo de la vivienda, lo digo siempre, ustedes devolvieron un crédito que nosotros no habíamos dado. Falta el movimiento nacional como reconstrucción. La idea de patria o colonia que teníamos de chico, que era la idea de la empresa nacional, el trabajo nacional. Es decir, hubo alguien que en nombre del peronismo importó los durmientes. Eso traiciona a la patria. Fabricábamos aviones. Ahora, esto es ideológico, no es un detalle. Entonces, yo creo que la defensa de la producción nacional es imprescindible. Evo Morales es un ejemplo, Bolivia es un ejemplo. Ha construido una sociedad con una inflación bajísima y una integración social. Nosotros tenemos una desintegración que ya pasa el 30. Yo no sé si vamos a lograr detenerla. ¿Qué hay culpa del peronismo? Desde ya. La privatización de los servicios públicos de Carlos Menem fue el eje de la destrucción de la clase media argentina, para mi gusto. Ustedes en eso no van a coincidir. Pero creo que el capitalismo nacional es imprescindible. No, bueno, coincido en la necesidad de capitalismo nacional, de una empresa grande, mediana y pequeña de origen nacional que tenga un compromiso no solo en función de la renta, sino del país, sin ninguna duda. Uno de los problemas que enfrentamos hoy, Joaquín, Julio, en la discusión de la economía, es que no es solo técnica. Es cultural, y esto Marco seguramente lo puede explicar mejor en el próximo bloque. En la disyuntiva de muchos empresarios argentinos, más precio o más cantidad van a más precio. Y el Estado hizo lo mismo. ¿Cómo? Con el impuesto. La solución siempre fue más impuesto. En lugar de analizar lo que yo te doy, cuál es la calidad de lo que te doy. Entonces, cada vez que en la Argentina, salir de ese país no es solo técnico. El interés bancario es superior al resultado del esfuerzo productivo y estamos en baja. Y hoy ponerla en el banco da más resultado que trabajarla. Si fuera así, no estaríamos rompiendo récords de venta de autos, de construcción de vivienda, de obra pública. En algunos sectores puede estar pasando eso, Julio, en muchos no. Muchísimo. En muchos no. Pero además viene pasando durante mucho tiempo. Salir de esa cultura donde, de nuevo, el empresario, en lugar de enamorarse de su producto, tiene que estar siempre discutiendo cómo vence al Estado o cómo le gana la tasa, es parte del cambio cultural que tenemos que hacer. No es en automático. Coincido en el cambio cultural, sí, pero insisto en que priorizar el trabajo sobre el capital es clave. Nosotros tenemos una situación de sociedad donde en los últimos 40 años se produce lo mismo que antes, nada más que se lo apropian 2.000 o 3.000 personas. Nosotros hemos construido riquezas
fabulosas en manos de tipos que lo único que hicieron se apropiaron de un pedazo del Estado. Sí, eso viene o inclusive de empresas de afuera. Exactamente. Hoy la industria de la carne en la Argentina ha dejado de ser, la de la transformación, ha dejado de ser argentina, nada. no nos queda nada. Bueno, entonces, cuando vos te planteás que han desguazado el Estado y hemos entrado al mundo creyendo que era lo mismo que fuera nacional o extranjero, no hay colonia próspera, no se inventó. O dejamos de ser colonia o nunca más vamos a ser nación. Eso es cierto. Ahora, la lucha contra la concentración económica es un fenómeno internacional, del que es muy difícil escapar, salvo con un Estado muy presente. Yo estoy convencido que Mauricio sabe cómo organizar un Estado, digamos, más que pesado, ágil y presente, que nos permita hacer eso, porque es alguien que sabe cómo generar empleo, sabe cómo defender al Estado. De hecho, cuando uno analiza el estado de la ciudad de Buenos Aires hoy, es un Estado mucho más prestador de servicios que el que recibimos, mucho más presente, que no destruyó valor. Y en Vicente López pasa lo mismo. Si ustedes vienen a analizar, vos lo has conocido, has estado en Vicente López, tenemos un Estado presente, la gente siente que la salud está ahí. Ahora, ¿cómo? ¿A cualquier costo? No. Con eficiencia, con cuidado, poniendo por delante la necesidad de la gente y no la del partido político. Y creo que eso también es parte del cambio cultural. Pero la base sería dos partidos, gobierno y oposición. Es necesaria una oposición y hoy, organizada. La oposición democrática todavía no está construida. En eso coincido. Lo firmo. Por eso el esfuerzo que están haciendo ellos del PJ es muy importante. ¿Cómo? ¿Va a estar en el 2019? Depende del acierto que tengan ellos. Si ellos se siguen debilitando, de hecho, va a surgir una oposición. Porque nadie se queda solo en el ring. La oposición es una alternativa que siempre surge de la debilidad del gobierno. Si el gobierno de ellos está fuerte, y a nosotros nos va a costar mucho llegar. Nosotros necesitamos una oposición ordenada. Pero él dice que el presidente está débil. No, yo no coincido con eso. Yo creo que el presidente ha tomado decisiones muy difíciles, muy concretas y necesarias, ha invertido parte de su capital político para transformar la Argentina, como lo hicimos siempre. Eso no es debilidad, eso es fortaleza, es saber dónde hay que hacer los esfuerzos para cambiar el país. Ahora, si es coyuntura o es decadencia. Y esto estamos discutiendo hoy. Yo creo que no es que no hay ministro de Economía, creo que no hay política económica. Y no soy el único. Son muchos los que imaginan que la política económica no está planteada, no está formulada. Por eso no estás en Cambiemos, porque te es una mirada crítica y está muy bien, claro. Y está muy bien. No es mi enemigo, es mi adversario. No, eso lo tengo claro, por eso yo festejo el esfuerzo del peronismo de darle vida a un partido que se sienta alternativa. Después discutiremos en el 19 quién gana o quién no gana. Yo no coincido con Julio en lo que sí dijo. La construcción de una oposición ordenada no depende de nuestro éxito. Depende de la capacidad de ellos de reunirse en función de ideas. Después ganaremos. No, porque la pregunta es si podrán hacerlo. Si iban a estar juntos. Porque a mí me da la impresión de que el peronismo, y esto se ha visto, se une cuando lo ve frágil al gobierno. No, eso no sirve. O tenemos un proyecto con ideas claras o amontonar rostros y funcionarios no sirve para nada. La ciudad necesita una opción, no una ambición. Son cosas distintas. Joaquín, la pregunta sería, en todos los jóvenes que hoy están con responsabilidades institucionales dentro del PJ, ¿no? Intendentes, gobernadores, etcétera, que cierran la puerta o cerraban la puerta, ¿no? Y en una reunión privada decían, no, con Cristina, es un desastre esto, pero después les amagó electoralmente y ahí fueron. La pregunta es si se van a animar a dar esa discusión interna o no. Si no la damos, no tenemos futuro. Amontonando todo lo caído, no queda el nuevo. Eso yo lo tengo claro hace rato. Entonces habrá un peronismo y un kirchnerismo. Ah, sí, claro. Ellos tienen que hacer su partido. Claro. Que será revolucionario desde ya, pero bueno. Pero, pero esa división del voto peronista no lo condena al peronismo a la derrota. No importa que no condene. Nosotros lo hicimos así con Sadio. Nos sacábamos a Sadio encima o moríamos. Sumarlo era... Porque el problema es que ese kirchnerismo repele 2 votos de cada uno que convoca. Entonces, si uno local... Para ser minoría es maravilloso. Si uno sueña algún día volver a ser poder, hay que sacárselo de encima. Además, Joaquín, la pregunta es, ¿uno construye un espacio político o especula en ganar? Nosotros supimos perder varias veces antes de poder ganar. Porque creíamos en las cosas que estábamos haciendo. Ustedes tienen candidato a presidente. Para sí, el 2019. pero yo estoy convencido que sí. Y creo que es bueno que un presidente tenga 2 periodos porque el tiempo de maduración y construcción de un equipo consolidado, comprensión de la tarea y llevarla adelante, en 2 periodos se logra bien. Ahora, de nuevo... ¿Es así? Yo digo siempre que ni a Perón le sirvió la reelección. No sirvió a Perón, ni a Menem, ni a los Kirchner. Y si le tendría que decir algo a Mauricio Macri, le digo, sé capaz de tener un solo gobierno.
Esto para mí sería el gran paso hacia la renovación de la política argentina. Más allá de eso, de nuevo vuelvo, en el 17 yo creo que el peronismo, que no creía en el kirchnerismo como un sistema, perdió una gran oportunidad. Y la perdió porque le hicieron bu con las encuestas y en lugar de construir una alternativa aún para perder, pero en la que creyeran, fueron detrás de las boletas. Me parece que cuando uno se planta desde la convicción, desde sus propias utopías y sueños, no importa cuánto me dicen las encuestas. El desafío y esto es lo que faltó en el peronismo. Sí, el cálculo mata, en la política mata, se necesita otra Déjenme cosa. hacerles una pregunta que es crucial en estos días, que es el tema de las tarifas, porque ahí sí hay una posición muy clara del gobierno por un lado, muy distinta de la suma del peronismo, por lo menos en el Congreso, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que eso se debería resolver? Tratando de buscar los mejores sistemas posibles, pero el camino está planteado desde la audiencia pública ya el año pasado. Lo que creo es que hay mucho doble discurso. Y está claro, el gobierno asume tomas de decisiones difíciles, antipáticas, pero estos mismos gobernadores que se quejan, después vienen a pedir recursos para hacer obra pública en su provincia. Entonces, ¿de dónde sale la plata si no es de, por ejemplo, tener menos subsidio a la tarifa? Nosotros estamos parados sobre un sistema que no se sostiene. No podemos seguir consumiendo el doble de energía que cualquier familia de Chile, similar a la nuestra, o de Uruguay. Este concepto de que todo es gratis, de que nada cuesta, ha destruido el sistema energético, entre otras cosas, ¿no? Reconstruir la cultura de que lo que vale cuesta, de que hay que esforzarse para superarse, de que hay que estudiar para conseguir un mejor laburo, de que si seguís estudiando vas a tener un mejor trabajo y te vas a superar, es parte del cambio cultural. Me parece que los gobernadores, que no son de Cambiemos, plantean posturas que no han tenido en su propia provincia, porque aquellos que manejan empresas de energía han sido muy concretos en ir ajustando, aquellos que definen ajustes de, por ejemplo, ABL, esto lo he dicho más de una vez, desde el masismo en algún momento criticaron mucho el ajuste de tarifa. Y yo agarré el ABL de Tigre, de San Martín, etc., y se ajustó mucho más en estos últimos 10 años que las tarifas ahora. Entonces, lo que digo es, ¿cómo es? ¿Hay unos ajustes que son sensibles y otros que son insensibles? No. O sea, hay mucha especulación en el decir, pero hay una realidad. Si no acortamos el nivel de subsidio y luego volvemos a comprender que lo que usamos nos tiene que costar y lo tenemos que cuidar, es muy difícil reconstruir un país. En un minuto final para Julio. No, yo creo que coincido con una cultura del ahorro de energía. La humanidad lo plantea. El otro tema de fondo es que el Estado tiene que ponerle un límite a los grandes capitales y a las grandes empresas. Yo a veces me pregunto quién controla la ganancia de los servicios públicos, que una vez privatizamos nosotros como grosero error y que hoy han caído sobre la sociedad. De acuerdo con que como estábamos, no, sí, pero tampoco el número que la empresa formula. En el medio de eso está la búsqueda de un equilibrio sano. No creo que las tarifas se estén ajustando en función de lo que las empresas formulan. Seguramente querrían mucho más. Y hay de este lado una mirada muy crítica, muy detallista respecto de las inversiones que tienen que hacer, cómo tienen que disminuir los cortes, las multas. El 0800 es un gran avance desde provincia para que la gente pueda denunciar estos abusos. Me parece que es una construcción de un camino, y lo estamos haciendo. La gente, hay muchos sectores de la sociedad que están realmente demolidos por la tarifa. Yo no sé si esto se puede sostener así. Nosotros, es una pregunta... Ahí creo que tenemos un gran compromiso los intendentes. Y nosotros, y lo digo en nombre propio desde Vicente López, estamos tendiendo esa mano. Hay que ayudar a las pymes a que se reconviertan, hay que ayudarlas muchas veces con quitas de impuestos y de tarifas, hay que dar exhibiciones impositivas a aquellos sectores que están más golpeados. Ahora, eso lo ve un intendente, eso es muy difícil de instrumentar. Pero esa mirada es imprescindible, porque la angustia en la calle es atroz, por supuesto, y esa está. Y ahí hay que ayudar. Le agradezco a los dos. Gracias. Después de la pausa, las tarifas y el dólar con dos diputados y economistas. Bien,
Bien, como les dije, les anticipé, están con nosotros Marco Labaña, que es del Frente Renovador, y Eduardo Amadeo, que es de Cambiemos. Los dos son, además, economistas en su vida privada. Lo que le quería pedir en primer lugar es un análisis de cada uno de ustedes sobre lo que está pasando con el dólar y con las tarifas, porque las dos cosas están asustando a la sociedad, digamos, ¿no? Empecemos por la oposición. ¿Qué tal? Buenas noches primero. ¿Cómo está, Marco? Yo soy de los que no veo en este movimiento que tuvo el dólar una gran crisis o una gran preocupación de corto plazo. Creo que son movimientos más bien que van mostrando luces amarillas al esquema económico que está viendo, pero no que esto va a derivar en una crisis inmediata. Sí creo que, como decía antes, esta señal amarilla es un indicativo de que el gobierno tiene que cambiar el rumbo. ¿Por qué digo esto? Cuando uno mira las cuentas externas de Argentina, ve que tenemos un déficit de cuenta corriente, estos son los dólares genuinos, si se quiere, para decirlo de alguna manera, que entran y salen, muy deficitaria. Esto lo compensa con la entrada de dólares especulativos, dólares ya sea por colocación de deuda, o ya sea dólares que van al mercado financiero para ir a Levax o a otros instrumentos financieros, que así como entran, se van. Con esto que quiero decir, que en algún momento se van esos capitales. Cuando se van es donde hay las crisis, que no es algo que yo veo inmediato, pero sí es algo que veo que el gobierno tiene que empezar a modificar para evitar que se repitan los mismos procesos que se repitieron muchas veces en la historia. Terminan en devaluaciones, sí, mucho más grandes, con conflictos sociales, etc. De vuelta, no es algo que veo inmediato, pero sí creo que son señales amarillas que el gobierno tiene que empezar a prestar atención. Empecemos entonces con el tema económico. Los últimos datos de la economía, yo diría algo que no debo decir, y es que están todavía por encima de nuestras expectativas. Digo, me hice una lista aquí Póngase los lentes, póngase los lentes. Gracias, disculpe la coquetería. La construcción, 17% interanual en febrero. Autos, 16%. 275.000 autos. El acero, 22%. La industria metalmecánica, 9%. La economía creció 4% en el primer trimestre. La industria, 5,3%. La construcción, 17%. La recaudación, la verdad que los niveles de recaudación que muestran efectivamente lo que está pasando en la economía tienen unos niveles francamente impactantes. Entonces, primero estamos muy contentos con cómo está funcionando la economía. Segundo, es cierto que el tema de cómo nos financiamos es una cuestión compleja. Yo hace un tiempo que aprendí una cifra que la estoy repitiendo para que los televidentes tengan idea del camino que tenemos que recorrer. Solo para pagar las jubilaciones, Joaquín, nosotros necesitamos por año 400.000 millones de pesos. Un 4 con 11 ceros al lado. Esa es la cantidad de dinero que tenemos que conseguir de algún lado para pagar el regalo que nos dejó el kirchnerismo en términos de déficit del ANSES y la AUH. Para hacer eso tenemos varios caminos posibles. Emitir como locos, como habría hecho Kicillof, aumentar los impuestos, esto es, ahogar a la gente, como piden los economistas de la derecha, echar 1 millón de personas e ir a la guerra civil, o un camino intermedio, que se llama el gradualismo, que es el camino de lograr que la economía crezca lo más posible para que tengamos financiamiento y tomar deuda que estamos convencidos se va a ir licuando en el tiempo en la medida en que nosotros crezcamos. En este camino, que es el que estamos siguiendo, y la verdad que no nos va nada mal, es cierto, como bien dice Marco, que hay momentos en los cuales hay algún tembleque. Bueno, pero Marco está diciendo algo más grave, está diciendo que no hay un riesgo a corto plazo, pero que lo puede haber. Hay un problema estructural. Y entonces ahí voy, que es lo que forma parte de nuestros diálogos y a veces discusiones con la oposición. Oímos ideas. Esto es, ¿qué hacemos para pagar esos 400.000 millones de pesos para que los jubilados sigan cobrando? Aumentamos los impuestos, hacemos lo que piden los economistas de la derecha, echamos 1 millón de personas, ¿o qué hacemos? Nosotros estamos convencidos que este es el camino gradual
es el camino más eficiente y más pacífico, porque estamos convencidos que la economía tiene que funcionar sobre 3 pilares: crecimiento, estabilidad y gobernabilidad. Y este es el camino que estamos llevando, porque si vamos a otro camino, que es el camino de romper con esta ecuación, vamos a tener problemas inmanejables, ¿no? Marco. No, a ver, de vuelta, creo que ahí se subestiman los problemas estructurales o macroeconómicos que está viendo. Primero, muchas de esas cifras estadísticas que leyó el diputado Amadeo, después no condicen con lo que la gente siente en el bolsillo. ¿Por qué es esto? Porque los costos de la gente aumentan más de lo que dicen esas cifras. Lo que siente la familia en sus bolsillos es mucho peor que las cifras que se leen. Entonces, creo que acá hay una disociación entre algunos sectores que están creciendo, que efectivamente están creciendo, y después lo que eso se termina traduciendo es una mejora o un desarrollo social. Si la familia termina teniendo mejor calidad de vida o no. Y eso es lo que no tiene. Entonces, hay un crecimiento efectivo, hay una recuperación de lo que se perdió, pero termina siendo un crecimiento que cada vez es más concentrado en pocos sectores y con poca generación de puestos de trabajo. Que eso es importante para todo el tema de la lucha contra la pobreza, para la mejora en la calidad de vida. Esa parte es una asignatura todavía que tiene pendiente el gobierno, y por eso que el tema de la discusión de tarifas, si se quiere, es una de las principales preocupaciones que tiene la gente. Pero para no irme de lo macro. Con lo cual, la parte de crecimiento todavía sigue teniendo sus flancos débiles, que es concentración y sin derrame social. La parte de equilibrios macro, el déficit fiscal sigue siendo el mismo que teníamos en el 2015, cuando uno pone todos los intereses, ¿no? No solamente el primario, que es sin intereses de deuda. Cuando uno pone todo, porque yo siempre digo lo mismo, cuando le llega a uno la tarjeta de crédito, paga con intereses y todo, no paga la parte sin intereses. Entonces, el déficit fiscal es el mismo que en el 2015. El déficit de cuenta corriente, en las cuentas externas, cada vez están más complicadas. Entonces, ahí hay un problema que, de vuelta, no necesariamente se traduce en una crisis mañana, pero sí que una economía cada vez más compleja, una economía cada vez más friccionada, que depende cada vez más de las cosas que pasan en el mundo. Por eso, cuando sube un poco Estados Unidos la tasa de interés, inmediatamente tiene el efecto que tuvo acá en Argentina el movimiento hacia el dólar. Yo creo que el gobierno tiene que trabajar en cómo empezar a trabajar efectivamente sobre los déficits fiscales. Creo que ahí la línea no es ir por la vía del ajuste. Si se quiere de vuelta, tomo el caso de tarifas. El caso de tarifas es, se ajustan muy fuerte los subsidios, aumentando tarifas, y cuando uno ve ese esfuerzo que hizo la gente, en el desequilibrio fiscal no tuvo ningún efecto. Porque lo que pagaba en tarifas se fue ahora a pagar intereses de deuda, por ejemplo. Entonces, déficit fiscal sigue estando. Déficit de cuenta corriente cada vez es más grande. El gobierno tiene que cambiar la lógica del esquema económico. Sí, pero el tema de las tarifas. Él tocó el tema de las tarifas. Quiero cerrar un comentario. Una de las cosas más apasionantes de lo que está pasando en la Argentina y que a mí me hace ser tan entusiasta es que los argentinos nos hemos venido pegando un tiro en el futuro por los últimos 60 años. Siempre optamos por el presente en lugar del futuro. El DM2, consumite todo. Y eso significó inflación, inflación, inflación. Hoy día estamos manejando un equilibrio para mí apasionante entre el presente y el futuro. Y voy a volver sobre el tema de las tarifas. Pero cuando yo veo que el crédito hipotecario está volando, miles de argentinos están decidiendo por el futuro, que buena parte del problema que podemos tener con las importaciones tiene que ver con bienes de capital. No estamos importando caramelos, estamos importando máquinas. Quiere decir que los argentinos nos están creyendo y se están jugando por el futuro. Y por eso es que algunos números que pueden aparecer como amarillos son números que implican que en este momento estamos invirtiendo en el futuro. Y esto es lo que a mí me hace ser tan positivo respecto a la economía. Tarifas. Tarifas, vuelvo al comentario de la relación entre el presente y el futuro. El kirchnerismo, que fue, digamos, como la esencia del populismo, una opción enfermiza por el presente, destruyó el sistema energético.
La Argentina pasó de ser un país exportador a un país importador de energía, destruyó las redes, etcétera, etcétera. Nos costó además 25.000 millones de dólares. Nosotros, y no solamente nosotros, la oposición en el año 2014-2015 firmó un acuerdo diciendo que las tarifas tenían que reflejar el costo de, usted se acordará seguramente, el costo de producción. Después hubo audiencias para plantear este recorrido y la verdad es que no oímos en ese momento las críticas que estamos oyendo ahora. Las tarifas empezaron a subir, sin duda más que la inflación y más que los sueldos, porque había que recuperarse de los 80 pesos que yo pagaba en mi casa de luz cuando el cable me costaba 900. Y también tenía que recuperarse del ridículo nivel de consumo que tenemos los argentinos. Los argentinos estamos consumiendo 50% más que lo que consumen nuestros, entre 100 y 50% más que lo que consumen nuestros vecinos. Entonces, este es el camino que nosotros estamos llevando, que va implicando un aumento de tarifas, que es cierto, lo dijo el presidente, para algunos es duro, no para los más pobres, porque tenemos tarifa social, pero para algunos es duro. Pero el tema es que nosotros tenemos que, primero, recuperar la capacidad de producir energía por nosotros mismos. El paquete de obras es impresionante, Joaquín, lo que estamos haciendo con ese dinero. 4 gasoductos, 2 mega obras hidroeléctricas, decenas de miles de millones de pesos de inversión en energías renovables, 2.000 kilómetros de líneas de alta tensión. Estamos usando esas nuevas tarifas para pagar el costo, pero también para invertir en el futuro. Por eso es que nosotros creemos, y ahora probablemente entremos en el detalle, que la propuesta de la oposición es volver para atrás. O sea, volvamos para atrás, además del problema del endeudamiento, sobre el cual seguramente conversaremos. Yo creo que nos pone en una situación donde decimos, bueno, vamos para atrás, paremos las obras públicas, no nos aseguremos que va a haber energía en el futuro, y por eso es que nosotros decimos no estamos de acuerdo y no vamos a acompañar la propuesta de la oposición. Marco. A ver, yo no sería tampoco tan optimista, volviendo a la pregunta anterior, sobre el rumbo económico, de vuelta. Creo que las señales amarillas están ahí. Espero que el gobierno no se cierre en sí mismo y escuche otras voces, que no siempre cuando uno critica es porque quiere que le vaya mal. No, en esto creo que eso sin duda. A nosotros nos pasa en la Cámara de Diputados, tenemos un excelente diálogo más allá de las discusiones sin duda. De distintas visiones, pero veo que hay algunos sectores dentro del Ejecutivo que prefiere la victimización antes de que sentarse en una mesa y escuchar otra visión. Entonces espero que puedan escuchar estas otras visiones y entender que hay riesgos que tienen que empezar a trabajar. Dicho esto, el tema tarifas. Primero, yo coincido que el esquema anterior que había dejado el gobierno de Cristina Kirchner era muy, muy malo en materia tarifaria, en materia de los subsidios, en materia de inversiones no realizadas. Y había que cambiarlo. En esto coincidimos. No creo que el convenio que firmaron todos los candidatos a presidente en el 2015 no decía que había que equiparar los costos, pero había un convenio. Todos coincidíamos que algo con tarifas había que hacer, que un esfuerzo había que hacer. Nosotros desde el día 1 fuimos, en particular, es más, recuerdo una carta que le mandó Sergio Massa al presidente, que empezaron a generar los primeros, si se quiere, chisporroteos entre ellos, donde le avisaba que el rumbo que estaba tomando en materia tarifaria no era el correcto. Dicho y hecho, después termina la Corte Suprema en el 2016 frenando el ajuste, dando para atrás, bueno, todo un montón de cosas que no vale la pena ahora nombrarlo. Después se hacen las audiencias públicas y el otro día lo dijo el presidente, las audiencias públicas marcaron el ritmo del crecimiento tarifario de los próximos años. Lo dijo el presidente, palabras más, palabras menos. En vaca muerta. En vaca muerta. Es cierto que en las audiencias públicas hubo muchas voces en contra, pero las audiencias públicas no son vinculantes, con lo cual después el Ejecutivo puede tomar las resoluciones que quiera, pero la audiencia pública estuvo. ¿Cuál es el problema que tenía esa audiencia pública? Se hizo bajo el supuesto de que íbamos a tener ahora una economía sin inflación, o con inflación entre el 8 y el 12%,
íbamos a tener una economía en crecimiento, y cuando digo crecimiento no me refiero a las estadísticas, de vuelta, como hablábamos al principio, me refiero a un crecimiento que la familia lo siente en el bolsillo, y esas dos premisas no se cumplieron. Con lo cual, cuando el gobierno, el Poder Ejecutivo, incumple estas dos premisas de una economía sin inflación o con una inflación claramente bajando y una economía en crecimiento, si incumplís eso, después tenés que cambiar los parámetros de aumento que das. Porque si no implica que el bolsillo no te da más. No podés seguir pidiendo esfuerzos al bolsillo de la familia si vos previamente no cumplís con los dos parámetros básicos, que era bajar la inflación y hacer crecer la economía. Entonces, ahí viene la discusión. Ahí es donde nosotros planteamos no volver para atrás. Nosotros en ningún momento hablamos de volver al 2015, congelar las tarifas. Lo que nosotros planteamos es, hagamos que el aumento de tarifas esté relacionado con el aumento de salarios. No me sigas castigando al salario. Hagamos que el aumento de tarifas, ya que me pedís un esfuerzo, que el Estado también haga un esfuerzo bajándome la carga impositiva que tiene el Estado sobre las tarifas. Hagamos que la tarifa social sea accesible. Hoy es cierto que está la tarifa social, pero muy poca gente entra. De todo el universo de gente que podría entrar en la tarifa social, muy poca gente está accediendo. Hagamos que el control en las inversiones esté, porque si no, terminamos, que es lo que nos está pasando ahora. La gente está pagando la inversión que va a venir dentro de 3 años o que va a estar habilitada en 3 años, cuando la lógica sería que las empresas inviertan y después la gente va pagando el servicio, no acumular previamente para pagar las inversiones. El financiamiento viene de otro lado. Le pido que me respeten 1 minuto de cierre para cada uno. A ver, insisto, nosotros no vamos a dejar nuestro compromiso con el futuro. Esto es muy importante para el futuro de los argentinos. Dicho esto, es cierto, vamos a hacer esfuerzos para aplanar las tarifas, para que no se paguen en los picos. Le estamos pidiendo a las provincias, como lo hicieron María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, que saquen impuestos y que no se corran echándole la culpa al gobierno. Todo ese tipo de cosas las vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer, Joaquín, es aumentar nuestro endeudamiento, porque la baja del IVA implica que 30.000 millones de pesos hay que sacarlo de algún lado, y eso implica o aumentar otros impuestos, o ajuste, o tomar deuda. Y nosotros creemos que eso es malo para los argentinos. Vamos a dialogar todo lo que sea necesario, pero dentro de este marco. No hipotecar nuestro futuro, no aumentar la deuda, no volver al pasado que dejamos. 1 minuto, Marco. De vuelta, yo respecto del futuro no soy tan optimista. Yo coincido que tenemos que tener una economía con inversiones, con desarrollo en algunos sectores estratégicos, pero creo que va a poner mal camino si el gobierno no empieza a corregirlo. Vamos a tener malas noticias hacia adelante. El gobierno no quiere asumir la parte que le corresponde en el tema impositivo. Cuando nosotros decimos bajar el IVA a las tarifas, no decimos eliminarlo, decimos bajar a la mitad el IVA, estamos diciéndole que sea un esfuerzo compartido entre la nación, las provincias y los municipios, porque el IVA es coparticipable. Es que todos pongan algo. El gobierno, con el anuncio que quiso hacer, fue patear la pelota al córner y que las provincias y municipios se hagan cargo. Nosotros queremos que todos se hagan cargo, que la nación, las provincias, los municipios. Y hay que trabajarlo en serio. Al gobierno, por la mayor inflación que va a tener respecto del presupuesto, el presupuesto decía entre 8 y 12% de inflación. Vamos a tener cerca de 25%. Por esa diferencia de inflación, el gobierno va a tener 124.000 millones de pesos adicionales de recaudación de IVA. Si no tenemos espacio para darle un alivio a los bolsillos de los argentinos, ya que me está cobrando más impuestos por inflación, me parece que falta una voluntad política de cómo empezar a trabajar el tema, ¿no? Le agradezco a los dos. Gracias. Una pausa. Bien, cerrando el tema que preocupa a mucha gente, que es el tema de la escalada del dólar por un lado y por el otro lado el tema de las tarifas, habría que decir dos cosas, ¿no? Una es que estamos viviendo las consecuencias de un país donde la política no elaboró un sistema para administrar los disensos. Es decir, la política tiene acuerdos, momentos de acuerdo entre oposición, gobierno, entre distintas fracciones políticas, y no hay problema.
pero también tiene momentos forzosamente de desacuerdo que no se pueden resolver. Recién lo escuchábamos a Labaña y a Amadeo, y evidentemente ese desacuerdo no se puede resolver en un papel. Pero lo que no tenemos es un mecanismo para administrar los desacuerdos, como lo tienen todos los países del mundo, o la mayoría de los países serios del mundo. Porque si no, lo que sucede es que entra el elefante al bazar. Y cuando digo entra el elefante al bazar, digo, se está haciendo, ante la disidencia por el tema de las tarifas, se está haciendo en la oposición un proyecto que obviamente voltea la política tarifaria del gobierno. La tira a la política tarifaria del gobierno. Eso tiene sus consecuencias en el dólar. Fíjense cómo los dos temas están vinculados, porque cuando la sociedad o obviamente parte de la sociedad, hay una parte enorme, una mayoría social que no conoce, no ve un dólar, pero cuando hay una parte importante de la sociedad que ve que hay ruidos en la política, que ven que una política fundamental del presidente puede caer, se va al dólar, porque este país tiene un sistema bimonetario de hecho. ¿Qué es bimonetario? Que tiene dos monedas, el peso y el dólar. Y eso viene desde los tiempos de Cavallo. Los tiempos de Cavallo estaba reglamentado por una ley que se llamó la convertibilidad. Ahora no hay una ley ni nada de esto es oficial, pero de hecho la sociedad ha creado un sistema bimonetario desde la época de Cavallo. Entonces el peso está muy bien cuando todo está tranquilo, pero cuando algo empieza a molestar la mirada de los que tienen pesos, digamos, ahorrados o en plazo fijo o como sea, en el acto dejan los pesos y se van a los dólares, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo la falta de acuerdo en la política provoca estos remesones en la economía. Por otro lado, yo creo que hay una sociedad asustada frente a las versiones de cómo va a ser el aumento de tarifas. Yo venía sosteniendo que el gobierno no había hecho mucho en ocupar el espacio mediático y explicarle a la sociedad cómo van a ser los aumentos tarifarios, cómo va a ser inclusive el aumento, cómo se van a pagar los aumentos en cuotas que el gobierno acordó con sus aliados. Eso fue hace 10 días y que todavía mucho no se sabe si va a ser optativo o no, en cuántas cuotas, no se sabe. Me aclararon recién que habló el presidente, cosa que yo reconozco, que habló en Vaca Muerta, habló Marcos Peñas en el programa de Mariana Fabián, y también es cierto, parece que por ahí también habló el ministro de Energía, Juan José Aranguren, pero lo cierto es que hay, me parece lo que se nota es una ausencia del gobierno en la explicación de estos temas. Y ojo, también de las empresas de servicios públicos, y estamos hablando sobre todo de las eléctricas y de las de gas. ¿Por qué? Porque también las empresas de servicios públicos tienen que explicar cómo usan el dinero que ingresa con los aumentos de tarifa. Dónde, cómo invierten, cuándo invierten, dónde invierten. Digamos, sin este panorama lo que pasa es que el gobierno queda acorralado por la oposición toma el espacio público y lanza mensajes sobre aumentos de tarifas inconmensurables, que no sé si van a ser o no, porque no sé, nadie sabe, que termina por asustar a la sociedad. Chau, hasta lunes.